de la noche puntualmente. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de AM a través de las pantallas de Canal 13. Gracias por acompañarnos. El hashtag es AM. Hoy va a estar bastante movida la cosa porque vamos a hablar de cuestiones que supongo en algunos casos ya se habían enterado y en otros casos probablemente les tome de sorpresa la información que vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo hacer para convivir entre los mecanismos de prevención por un lado y por el otro, entre los límites que pone la propia normativa, la propia Constitución Nacional a determinados procedimientos? Estas imágenes corresponden a una novedad, a equipos de la SENAT, de la Secretaría Nacional Antidrogas, que salen a la calle a realizar redadas, a agentes de la SENAT vestidos de esta manera, como estamos viendo, que de un momento a otro pueden caer interceptando un vehículo, pueden caer en alguna estación de servicio, pueden llegar hasta algún barrio y alteando a quienes estén en ese lugar, solicitar hacer algún tipo de cateo, hacer algún tipo de requisa. Incluso llegando a niveles sorprendentes de procedimientos que son propios, uno podría decir, hasta de películas de acción. Lo que vamos a ver tiene que ver con algo que fue registrado por el equipo de AM durante el fin de semana. Imágenes donde, por ejemplo, en tierra de nadie, en Aratirí, donde la patrulla caminera tiene elementos tremendos para realizar operativos y nunca los hace, la SENAT se hizo presente, pero no para ordenar el tránsito, se hizo presente buscando drogas. Estos procedimientos, cuestionados por algunos, aplaudidos por otros, justificados en el marco de la prevención de delitos, hoy los ponemos bajo el análisis en esta edición de AM. Es uno de nuestros temas nada más, porque hoy también vamos a hablar de cuestiones ligadas a la niñez. Se armaba un escándalo cuando hablábamos de un caso de embarazo de una niña que recorría el mundo, como si fuera el único caso que se daba en Paraguay. Hay casos todavía más graves. Hablábamos hace algunos programas de cerca de 20.000 embarazos adolescentes por año. Hoy vamos a hablar de niñez y adolescencia. También en un debate que creemos no hay que abandonar y lo vamos a abordar en esta edición de AM. Representantes de la SENAT van a estar esta noche con nosotros. Va a estar también el doctor Jorge Vasconcelos, porque vamos a hablar desde la perspectiva legal de estos procedimientos y nos va a acompañar el doctor Jorge Rolón Luna del Mecanismo de Prevención contra todo tipo de tortura. Reitero, el hashtag es AM. Ahí queremos leer las opiniones de ustedes en un debate que siempre en paralelo enriquece mucho el programa también, que lo vamos haciendo en vivo a través de las pantallas de Canal 13. Agradeciendo a nuestros anunciantes, a Claro, también por supuesto a Cervepar y a Whirlpool que están con nosotros. Ya le damos la bienvenida a Enrique Dávalos, pero antes de saludarlo a Enrique, quiero saludar a Guillermo Grance, que también por supuesto tiene avances de materiales que realizamos en el transcurso de la semana para la emisión de hoy. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Santi? Gracias. Igualmente, bueno, saludo a la teleaudiencia. Así mismo, vamos a hablar de niñez y adolescencia y sobre todo vamos a abordar el después. Todos hablan, incluso esta semana se habló lamentablemente de otro caso, de otra niña de 11 años embarazada. Pero ¿qué ocurre después? La ciudadanía y también los medios, incluso haciéndome la culpa, Santi, audiencia, nos ocupamos hasta que tenga el bebé. ¿Qué ocurre después con esa adolescente? ¿Cómo se da y cómo sigue su vida? Tenemos un testimonio y vamos a compartir con ustedes lo que vivió y lo que vive una adolescente que se embarazó y que hoy tiene cuidando a su hijo. Vamos a hablar de eso y vamos a ampliar en el transcurso de la noche. Bueno, gracias, señor. El fin de semana pasado cerrábamos el programa tipo 12:30 hablando de lo que no hacía el Ministerio del Interior, de lo que no hacía el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud llegó a un resultado del sumario que había hecho con respecto al caso de Alotano. Terminó cortándose por el lado más débil la situación, incluso involucrando a gente que no tienen una sola prueba de cómo pudo haber participado en los hechos que los acusan. Es increíble la decisión que tomó finalmente el Ministerio de Salud. Una resolución que la sacaron ayer sábado, pensando que esa era la manera de tirar la información sin que muchos se enteren y sin hacer mucho ruido, como para decir,
tomamos la decisión, es lo que había que hacer, pero decidimos darle un seguimiento bien puntilloso a esto que finalmente nos trae nombres sorprendentes y evita hablar de la responsabilidad de gente que está en la primera línea a la hora de tener que dar respuestas en cargos de jefaturas y sencillamente el Ministerio de Salud los ignora. Hay casos de residentes a los que involucran en una situación donde no tienen un solo elemento para probar su participación en dos hechos distintos. Por un lado, el retirar un medicamento desde la farmacia del área de intervenciones quirúrgicas y por el otro lado, un procedimiento que llega a través de una filmación unos días después hasta el equipo de AAM, que es ya la administración de un medicamento también vencido, de los varios medicamentos vencidos que logramos mostrar a través de las cámaras ocultas de AAM en una niña. Cuestiones sorprendentes, sin ningún tipo de rigor a la hora de realizar una auditoría, una investigación como esta por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero vamos a hablar de eso enseguida. Enrique Dávalos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a los compañeros, a la teleaudiencia. Y ya hemos visto en programas anteriores, cuando nos ha tocado analizar las barreras policiales, las barreras de la patrulla caminera, las barreras de las policías municipales de tránsito y la cantidad de artículos constitucionales y artículos del Código Procesal Penal que son violados en estas barreras. Hemos visto casos que son judicializados finalmente y después terminan prescribiendo. ¿Qué pasa cuando las autoridades no solamente hacen barreras de control, sino que van hasta a hacer controles aleatorios a personas que están circulando, a personas que están compartiendo en algún lugar? Ya ni siquiera hablamos de barreras, hablamos de controles aleatorios, estés donde estés y estés haciendo lo que estés haciendo. Así que hay que sumar a los artículos constitucionales que son violados con las barreras, sumar más artículos constitucionales. Vamos a mostrar jurídicamente qué es lo que está pasando con estos controles que veíamos en pantalla un adelanto, lo que está haciendo la Senat. La Senat puede hacer estos controles, hasta dónde puede llegar con estos controles la Senat, y además en lo que respecta al tema de la niñez, vamos a recordar una promesa del presidente de la República, Horacio Cartes, una promesa que había hecho 3 días después de haber asumido el cargo ante autoridades internacionales, inclusive expertos en materia de niñez, y de un tiempo a esta parte, a poco más de haberse cumplido un año más de gestión de Horacio Cartes. ¿Hasta dónde se cumplió con esa promesa? Vamos a ver esto en esta noche, Santiago. Bueno, señor, el Grupo Cartes compró más medios de comunicación. Nos sorprendía en el transcurso de la semana cuando se había informado sobre la compra del grupo Multimedia, o al menos de algunos grupos, algunos integrantes, según lo que se comunicó del grupo Multimedia. El caso del Diario Popular, el caso del diario Hoy. Vamos a hablar seguro de eso en un momento también, de esta expansión de movimientos que se dieron en SICOM, porque hay un nuevo viceministro de SICOM. ¿Cuál va a ser la nueva perspectiva que va a proponer en términos de comunicación un gobierno mudo hasta hoy, que eligió el camino de no hablar, entendiendo que el presidente Cartes es un hombre poderoso que ya consiguió lo que tenía que haber conseguido y que nunca necesitó comunicar nada, pero no entendiendo que hoy, lejos de ser un empresario, es presidente de la República y en gestión de gobierno es absolutamente necesario comunicar. No es una opción, es una obligación para con la gente que finalmente, de alguna u otra forma, tiene el derecho de conocer qué es lo que hace su mandatario en función de gobierno. Vamos a hacer la pausa. Apenas son 9 minutos de las 9 de la noche. Volvemos en breve, luego del corte. El hashtag es AAM. La opinión que tengan ustedes respecto a estos operativos. Por un camino, la prevención, y por el otro lado, ¿cuáles son los derechos que pudieran ser vulnerados en medio de estos mecanismos que se utilizan en términos de control desde la Policía Nacional, desde la Policía Municipal de Tránsito, desde la Patrulla Caminera y ahora también desde la Secretaría Nacional Antidrogas? Hacemos la pausa, venimos en breve. Ya empezó de alguna manera el debate a través de redes sociales. Imaginen ustedes, pasan una barrera de la Policía Nacional, se encuentran con otra de la Policía Municipal de Tránsito, se encuentran con otra de la Senat. Cada uno justifica buscar algo en particular. Uno justifica el buscar documentos o la carencia de documentos para poder transitar.
en el caso de la Policía Municipal de Tránsito, o sacar a gente alcoholizada de la calle o del volante. Otro justifica el buscar gente que pueda llegar a tener orden de captura. La SENAT hoy justifica buscar a alguien que lleve drogas. Mañana aparece de TABE y dice, nosotros vamos a entrar a las casas a buscar quien tenga algún artículo de contrabando. Mañana lo hace el Ministerio de Salud diciendo, nosotros vamos a buscar si hay alguien que en su casa tiene algún medicamento vencido. ¿Cuáles son los límites que se sobrepasan o no son respetados cuando hablamos de los mecanismos de prevención en general? Quiero compartir con ustedes estas imágenes antes de dar la bienvenida a nuestros invitados. Imágenes con audio propio de lo que pasaba el fin de semana, cuando un equipo de AAM acompañaba a un equipo de la SENAT a operativos de fin de semana. La verdad que todo el día estamos siempre escuchan que nunca encontraron nada por nosotros. No por tener una pulserita nosotros vamos a ser drogaditos. Eso nomás lo quiero decir. Esta es la primera parte de los procedimientos que se realizaron el fin de semana. Nos acompaña el director de comunicación de la SENAT. Hemos invitado también al titular de la SENAT, Luis Rojas. Él se excusó, no va a poder estar esta noche con nosotros, pero nos acompaña Francisco Ayala, director de comunicación social de la SENAT. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches Santiago, buenas noches a los señores que nos acompañan, un gusto estar aquí. Francisco, ¿cuál es el marco de estos operativos? ¿Por qué lo están haciendo? Y sobre todo, ¿cuáles fueron los resultados de este fin de semana en particular? Porque hasta este momento que estábamos viendo, una de las cosas que habían incautado, y a mí me pareció una cuestión hasta, podría decir que nos da risa, pero por otro lado a mí me asusta bastante, que es el sacarle una pulserita con los colores de Jamaica a alguien en particular, que puede ser Bolivia, que puede, qué sé yo lo que pueda llegar a ser. ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, antes que nada hay que hablar de que este tipo de operativos tiene una finalidad más que nada preventiva y se da como una respuesta a un pedido que nosotros recibimos constantemente desde la Secretaría Nacional Antidrogas, que es la presencia de las autoridades en las vías públicas. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Las plazas, las calles, a partir de las 9 de la noche prácticamente son copadas o ganadas por personas que en la mayoría de los casos están consumiendo drogas o microtraficantes
que están en ese ambiente, ¿verdad? Lo que pretende la SENAT con este tipo de actividades es marcar presencia, controlar y prevenir las actividades ilícitas. Yo te quiero hablar de una relación que en muchas ocasiones nos discuten, la relación de la droga con los hechos ilícitos. Hablamos del crack, por ejemplo. 600.000 guaraníes es el promedio de costo por día que necesita un adicto al crack. Generalmente las personas consumidoras son subempleadas o desempleadas. ¿De dónde consiguen ese dinero? Generalmente lo consiguen de las actividades ilícitas. Ahí está esa relación que existe entre el consumo de droga, lastimosamente, y las actividades ilícitas. Entonces, llega la hora de la noche, la persona consumidora que lastimosamente está alimentando al microtraficante, que es el inescrupuloso que vende, sale y busca de cualquier forma conseguir dinero. Se producen los famosos peajeros, los motochorros. ¿Cuáles son las bases estadísticas de esa afirmación, Francisco? Bueno, científicas, digamos. No hay bases estadísticas científicas más que la información concreta que nosotros tenemos en base a lo que recabamos de las personas consumidoras. O sea, es una cuestión de intuición, de conocimiento del mercado, quizá de ustedes. Tampoco es tanto intuición. Hemos realizado estudios a personas consumidoras que se encuentran en centros de tratamiento y esa es la conclusión que tenemos. Por ejemplo, la relación directa y también otra información que el crack, por ejemplo, es la droga que más daño, que ellos mismos perciben que es la que más daño le ocasiona. Entonces, este tipo de actividades no tiene como objetivo principal la de incautar droga. El primer objetivo, ganar los espacios públicos para las personas, para que puedan circular tranquilamente sin tener miedo. O sea, sin tener miedo decís ganar las calles. ¿No te parece un estado hasta policíaco que tenga que tener presencia militar? A priori uno diría, Irak tendría que ser un lugar bastante seguro con presencia militar o policial en las calles. ¿Ese es el camino, Francisco? No hablamos de una presencia. ¿Qué pasa, Santiago? Un lugar que está copado por personas inescrupulosas, motochorros, peajeros, y que no tiene por lo menos una presencia intermitente o constante en el lugar, eso va a seguir siendo así. Pero si las autoridades se presentan en forma aislada, en forma, digamos, no hablamos de una presencia constante, pero por lo menos los días sábado, domingo, los días que sabemos que haya más actividades, por lo menos se va a evitar y van a pensar 2 veces para ir a ese lugar. Hablemos después de los resultados. Quiero saludar al doctor Jorge Vasconcelos también. Hasta hace poco, doctor, hablábamos de las barreras policiales, nos encontrábamos para hablar de las barreras de la Policía Municipal. Esta es una novedad. Le presentamos a las barreras de la SENAT. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, Santiago, a los panelistas. Realmente asustado porque es un paso más hacia la instauración de un sistema absolutamente policíaco. De acuerdo a lo que me gustaría discutir un poco el tema de la prevención, lo que yo creo que se pretende o se consigue instalar a través de este tipo de procedimientos es el temor. Podemos discutir la diferencia entre la prevención y la represión, porque el propósito de estos actos no es prevenir absolutamente nada, sino reprimir, buscándose droga, buscándose traficantes, etcétera, etcétera. Yo quiero dejar en claro de entrada nada más de que yo estoy absolutamente de acuerdo con la lucha contra la droga, en sus 3 niveles, el mayor, el del medio y el inferior, pero no al precio de violar la Constitución Nacional y las leyes. Y estos procedimientos denotan clara violación, no solamente de la Constitución Nacional, sino del mismo Código Procesal Penal y hasta inclusive de la ley de la Senado. Ahora, doctor, el creer que desde un organismo, pues decía Francisco, la gente busca presencia de las autoridades en la calle, ¿cuáles son los límites que marca la propia norma respecto a lo que pueden o deben hacer las instituciones a la hora de, por un lado, cubrir esas necesidades de la ciudadanía en términos de seguridad, en términos de alguna u otra forma, llamémosle, combate a las drogas, pero por otro lado, el que sus derechos sean protegidos?
La intervención personal, que es lo que nosotros vimos en este video, se encuentra absolutamente prohibida por la Constitución Nacional. En el artículo 9, las garantías de libertad, en el artículo 33, la garantía de la intimidad, con la aclaración que dice: la conducta de las personas en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros está exenta de la autoridad pública. El único supuesto para interferir en la vida de una persona, en la vía pública, se encuentra previsto en el Código Procesal Penal. Las inspecciones de personas y las inspecciones de vehículos. Labor que el Código Procesal Penal le atribuye a la Policía Nacional cuando existen motivos bastantes, con fines específicos. Estos procedimientos yo no sé y me gustaría que me aclaren qué base legal se invoca, porque no tiene. Vamos a preguntarle a Francisco. Antes quiero saludar al doctor Jorge Rolón Luna del Mecanismo de Prevención contra todo tipo de tortura. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Santiago. Un gusto estar acá nuevamente en tu programa y realmente quiero también destacar que es un placer por una doble razón, porque creo que este programa tiene en cuenta eso que es la ética básica del periodismo, que es la de afligir a los que están confortablemente y confortar a los afligidos. El periodismo que no incomoda al poder no es periodismo. En ese sentido quiero aprovechar para felicitarte y muy contento nuevamente de estar acá. Se agradece. Doctor, ¿qué opinión te merece esto que acabas de ver? Bueno, la verdad es que hay demasiada tela que cortar ahí, hay demasiado material. Daría para hablar muchísimo tiempo y como está el doctor Jorge Vasconcelos, que es un profesional muy conocido y sobre todo su enfoque con respecto a las competencias policiales con respecto a este tipo de temas. Yo voy a tratar de no tocar tanto eso porque el doctor lo hace brillantemente. Pero hay varias cosas que me surgen acá. En primer lugar, algo que tiene que ver con la tarea que realiza el mecanismo y con un informe que ya lo hemos presentado el año pasado. Es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una institución pública que ha dicho públicamente la Senat no tiene competencia para hacer lo que hace. No tiene competencia ni constitucional ni legal, lo hemos dicho con todas las letras. Cuando hablamos de hacer lo que hace, ¿nos referimos a esto o todo lo que hacía antes de esto? A muchas cosas más. Esto es nuevo, esto realmente es algo que nosotros ya en nuestro informe tomamos un caso particular que se parece un poco a esto, pero lo que estamos viendo, la verdad que da para hablar mucho, pero quería, me estás llevando hacia algo que tiene que ver con algo que podríamos haber hablado más adelante, pero es importante también señalar que la Senat ha ido ampliando su campo de acción y ampliando los tipos de cosas que hace. Entonces, ese es un tema relativamente nuevo. ¿Los tipos de cosas que hace o Me los refiero tipos a de esto cosas que ilegalmente hace? Vamos por parte. Por eso decía, hay unas cuantas cosas que a mí me surgen en un primer momento y con cuestiones que ya las tengo trabajadas como comisionado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que tiene una posición oficial al respecto. En primer lugar, las competencias de la Senat para hacer lo que hace. Entre otras cosas, esto. Nosotros sostenemos que, empezando por el artículo 172 de la Constitución, que dice que fuerza pública es la policía y la Fuerza Armada, la Senat no tiene la característica de fuerza pública determinada constitucionalmente, por ende no puede hacer uso de la fuerza, no puede arrestar personas, no pueden portar armas, no pueden hacer allanamientos, no puede, y mucho menos esto. Partiendo de ahí. Luego, el artículo 108 de la Ley 92 que crea la Senat, si uno mira textualmente lo que dice ese artículo, uno dice, bueno, ¿cuál es la correlación entre el texto de la norma que la crea y esto que están haciendo? Dice, coordinar la labor, dice, la Senat tiene como función, artículo primero dice, coordinar la labor de los entes gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en la lucha y la prevención y la represión del narcotráfico. O sea, es un ente de coordinación. Con el paso del tiempo, y eso no tiene que ver con esto nuevo, porque es algo que ya viene de antes, la Senat se ha ido militarizando. Otra cosa que asusta es ver a los efectivos de la Senat como militares que van a tomar Fallujah en Irak. Acá, o Afganistán. Lo que a mí me llama la Entonces, atención, obviamente que instaura una lógica de guerra en una cuestión que tiene que ser preventiva y que no le compete porque esa es una tarea policial. Ahí hay una cuestión que me parece interesante. Vemos cómo van armados. Sí, me parece que el perseguir a un delito en particular, cuando se conoce de ese delito, lleva a que las fuerzas públicas tengan que tener los mecanismos de prevención necesarios. Pero quiero que veamos el siguiente material, que es la manera en que revisan un vehículo donde no había ningún tipo de sospecha de que ese vehículo lleve algo en su interior.
sino que pasa lo que pasa cuando te paran en un control para prueba de alcotest. Vos tenés que demostrar que no estás alcoholizado. Vean este material, por favor, que tiene que ver con un novedoso mecanismo empleado por la Senat en la prevención, según dicen, de los delitos de narcotráfico o microtráfico. No, y salí porque vine justo para buscarla a ella nomás, porque no es un cumpleaños. Ay, casi acá me tengo, mira. atropellaste. ¿Eh? Casi me atropellaste. No, por pero eso. no te vi, papá. Sí, ¿Cómo yo que creí no que eran pasa? todos una camioneta y no vi este. Tengo acá mi documento. Sí, mira, mientras yo reviso acá. No, tengo nada. ¿Cómo haces ahí tu documento? Uno quiere documento a mano. No sé por qué me olvidé eso. Yo tengo todo, tengo el papel del auto, todo. Da mi nombre. ¿Cómo? Yo les digo una cosa, en mi vida permitiría que una autoridad, sea Policía Nacional, Policía Municipal de Tránsito, sea la Senat, haga una cosa como esta a mi vehículo. Pero bajo ningún sentido. Y ahí no hay una cuestión de yo no tengo nada que esconder y si no tengo nada que esconder que hagan. Hay una cuestión de derecho que está siendo vulnerado. Acá no había ningún delito que se estaba persiguiendo, no había ni una sola sospecha hacia esta persona, no había ninguna situación que amerite, según lo que dice, y quiero que nos preparemos con Enrique para hablar desde el punto de vista legal, cuando las autoridades están habilitadas como para realizar determinados controles. Acá me parece que hay derechos fundamentales que están siendo vulnerados y que por una cuestión de principios y de conocimiento mínimo de sus derechos, ningún ciudadano debería permitir. Y aunque eso que estoy diciendo genere algún tipo de levantamiento por parte de la gente, y que mañana digan o que hoy lo digan públicamente a través de redes sociales, conferencias de prensa o como quieran, Santiago está promoviendo a que la gente se levante contra las autoridades. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Ni una sola autoridad, nadie, tiene la prerrogativa para ir, meter la mano en mi vehículo si no hay un delito que se esté persiguiendo en particular. Esta es una violación clarísima, pero clarísima, de los derechos de todos los ciudadanos, de aquellos que fueron anteriormente inspeccionados que veíamos, de los que vamos a seguir viendo, de lo que estamos viendo ahora. Francisco, ¿con qué norma podríamos respaldar esto que estamos viendo? ¿Con qué artículo
sea este de la Constitución Nacional, sea este del Código Penal paraguayo, del que fuera, el que puedas tomarte, podríamos justificar esta intervención en particular? Mira, Santiago, estás hablando de un tema que no estás contextualizando, como ves al principio de este material. Se estaban realizando los controles y esta persona que conducía ese rodado prácticamente atropella a los intervinientes en un intento de escapar. Esa es una actitud sospechosa, Santiago. ¿Y ¿Por cuál era la qué va a actitud querer escapar de antes? una...? ¿Por qué lo querían parar? No, a él no lo querían parar. Él intentó, cuando el personal antidrogas llega a la Latirín, no sé si ustedes ubican, un lugar donde se reúnen más de 100 vehículos, música, alto volumen, jóvenes cantando, ¿verdad? Bailando, de todo un poco. Llega el personal, ocurre un movimiento de aquellos en el que cada uno agarra su vehículo y uno de estos vehículos es el que prácticamente atropella a los intervinientes en un intento inentendible para nosotros de escapar, o no sé cuál era la... ¿Encontraron en el vehículo o en la persona algún elemento que pudiera justificar no se encontró. Indicio número uno, la persona baja del vehículo. Se le consulta por qué casi atropella al personal. Yo quiero saber si encontraron algo que justifique la fuga que dice que se produjo. No encontraron nada. No encontramos. Y le pregunto otra cosa. ¿A qué fiscal le dieron aviso de que realizarían el Fiscal procedimiento? Carlos Alcaraz. Justamente quería hablar sobre eso. ¿Y el fiscal autorizó? Los procedimientos que realiza la Secretaría Nacional Antidrogas no son actividades que uno quiere hacerlo y lo realiza nada más. Esto se planifica. Para esto existió una hoja de ruta. ¿En base a qué se hacen las hojas de ruta? ¿Esto autorizó el fiscal Alcaraz? Así mismo. ¿En base a qué se hacen las hojas de Es bueno ruta, saberlo. Santiago? Se hacen en base a las denuncias que se reciben de los vecinos de puntos considerados como rojos, que hay varios, no solamente Aratiri, en el centro, en diferentes puntos. Se hace un mapeo, se comunica al fiscal de turno, en este caso, Carlos Alcaraz, y se realiza la actividad. En caso de que exista incautación o algún resultado en el sentido de persona que esté intentando comercializar o que tenga en su poder una cantidad considerable de droga, se comunica al fiscal y el fiscal decide si esa persona es remitida, es detenida o directamente liberada. Nada se realiza sin consentimiento del Ministerio Público, por eso me hubiese gustado que aquí también haya algún representante A de mí me la hubiese Fiscalía. gustado que venga el director de la Senat, a quien le invitamos, y no vino. A mí me hubiera encantado que venga una autoridad que haya realizado este procedimiento, y no vino. Y ahí es un tema que yo quiero dejar bien en claro para que acusen recibo todos los que son invitados a AM. Este programa tiene por norma invitar siempre a todas las partes. Y cuando invita a todas las partes, invita a las cabezas que autorizan los procedimientos que se hagan. Cuando ustedes aquí encuentran una voz ausente o cuando se dan cuenta que alguien no está representado, es porque ese alguien no quiso venir. Y eso ya escapa a lo que nosotros podamos hacer desde este programa. La ausencia de una declaración de una autoridad, y fue algo que, y voy a cometer una imprudencia, fue algo que le dije antes que asuma el viceministerio de la SICOM a Rodney Acevedo, en una charla que tuvimos en privado. Estaba a días de asumir. Y le dije, una sola cosa espero, Rodney, que logres hacer entender a la gente que administra las instituciones del Estado paraguayo. La información o dejar el arco libre es un problema para las instituciones del Estado en muchos casos. Este programa tiene por regla, cada uno de sus productores tiene por regla invitar a las partes involucradas. Es algo que lo hacen no porque se lo pida a alguien, sino porque está en su esencia el trabajar de esa manera. Entonces, primero está claro, Francisco, acá se le invitó a las cabezas de procedimiento. Una de las cabezas de procedimiento, Luis Alberto Rojas. Él decidió no venir. Viniste vos. Me parece que es tirarte a un debate donde vos probablemente no tengas las bases completas que podrías llegar a tener, porque tu rol es de comunicación y yo entiendo que pasa por totalmente otro aspecto. Por eso yo no puedo ni siquiera ser vehemente en determinadas cuestiones con vos,
que cuando me decís me vuelvo loco en ocasiones y digo, no puede ser que de esa manera razonemos, pero yo entiendo que tu rol no pasa por la planificación de estas cuestiones, sino por la comunicación. Senat decidió que vos representes a la institución, nosotros aceptamos. Yo también, en ese sentido, yo creo que voy a entrar también en una cuestión de infidencia, ¿verdad? Me hubiese parecido bien que también, no viene al caso, la producción aclare cuál era el fondo de este programa. ¿Por qué te digo, Santiago? Porque si me hablaban o si nos hablaban a nosotros desde un principio de que se iba a debatir el marco jurídico y la legalidad de un operativo antidroga, la predisposición de la institución también hubiese sido diferente. Entonces, yo también digo, como institución no vino a la cabeza, pero como producción también en muchas ocasiones tendríamos que ser más transparentes a la hora de plantear la transparencia al solicitarles un procedimiento que es público. Perfecto, ¿Qué hay que esconder? Nos fuimos a grabar el no hay procedimiento. nada que Acá esconder. no estamos especulando sobre el Santiago, procedimiento. no hay nada que esconder. Yo no estoy diciendo que esconde, pero simplemente ser transparentes y mire, queremos hablar de este tema concretamente. ¿Y de qué tema íbamos a hablar si nos fuimos a grabar las patrullas con ustedes? Íbamos a Perfecto, hablar de la perfecto. importancia de las pipas para el... Era lógico que íbamos a hablar de esto, Francisco, me parece. Claro, Vos entiendo. estás en un área de comunicación. Me parece no intuir que íbamos a hablar de una cuestión como esta y no entender que lo que íbamos a hablar es de la legalidad, sobre todo conociendo la esencia del programa, que es el debate. Sí, No es perfecto. solamente plantear Estamos un tema y se acabó. Me parece que es lógico que vos mismo tengas que entender desde tu área de comunicación y decir, No. señores, veamos cuáles son las bases de estos procedimientos que estamos haciendo. Pero quiero preguntar sobre todo al doctor Luna y Rolo Luna y a Vasconcelos. Estos operativos que se hacen, doctor, ¿es llamarle a la rebeldía a la gente, decirle no permitan que esto pase y enfrentarles con las fuerzas de seguridad? ¿O qué mensaje claro se le puede dar a la ciudadanía cuando pasa este tipo de cosas? Y cuando uno dice, llegan acá, tengo miedo, corro, me siguen, tengo que abrirles el auto. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Como decía hace rato, acá hay demasiada tela que cortar. Si tomamos el caso, la casuística y la persona que supuestamente intenta huir, pongamos esto en un contexto en el que también las fuerzas de seguridad tienen la reputación de plantar pruebas, por ejemplo. Nosotros como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura nos encontramos todos los días con historias en las que la policía y en otros ámbitos de este tipo de actuaciones, la Senat concretamente, o las fuerzas militares en el norte del país, actúan haciendo, digamos, uso de la fuerza o extralimitándose en sus funciones e incluso comprometiendo a personas a través de este tipo de situaciones. Entonces eso hay que colocar también dentro de ese contexto. Pero yo vuelvo a lo anterior porque me parece que es un tema que hay que puntualizar. Si estuviéramos acá discutiendo las facultades de la policía para hacer esto, sería un tema, ¿sí? Y ahí estaríamos discutiendo esto en concreto de acuerdo a lo que dice la Constitución, el Código Procesal Penal que regula este tipo de cuestiones y que ni menciona la Senat. Si uno lee el Código Procesal Penal, que es el código que establece de qué manera el aparato punitivo del Estado va a actuar a la hora de investigar a una persona y llegar finalmente a una sentencia condenatoria, vemos que hay una serie de artículos que se refieren a la policía, porque está entendido que la policía es aquella que está encargada de prevenir y reprimir los delitos, y no menciona a la Senat. Y sobre esta veta de discusión podemos hablar más largo y más tendido, pero para cortar esto y no hablar de otras cuestiones, yo creo que hay que decir de entrada que la Senat no tiene facultades para hacer esto, más allá de que esté bien o mal, yo creo que está mal. Y este enfoque, finalmente, si vamos a ir más profundamente, este enfoque de combate a la guerra no funciona en ningún país del mundo. Hay que discutir también sobre eso. ¿Dónde ha terminado? Porque las guerras terminan. Salvo la guerra de los 100 años, que duró 100 años, después la guerra de los 30 años, que duró 30, en general las guerras duran 3, 4, 5 años, como la guerra del Chaco. Pero esta guerra contra la droga es una gran mentira. No funciona y hay que inscribir en ese contexto también. Eso de salir a las calles, policiar las calles, copar las calles con personas uniformadas, con uniformes de combate, con armas automáticas, con casco, con uniformes camuflados, realmente no va a solucionar el problema. Doctor. Y la Senat no puede hacer. Yo quiero reiterar eso. No puede. Doctor. Sí, hay un dato importante que dio acá el funcionario de la Senat.
cuentan con autorización del fiscal, dijo, y relató el procedimiento que seguían, que si encontraban algún tipo de evidencia, lo llamaban al fiscal y el fiscal telefónicamente determinaba si es que esa persona iba a ir o no iba a ir detenida. Telefónicamente. No. Usted lo dijo y está grabado. Y yo he sido víctima de una orden de detención telefónica, por eso sé que se practica de esa manera y eso es absolutamente ilegal. Y lamentablemente los fiscales están se encuentran autorizados, entre comillas, a realizar ese tipo de procedimientos porque no hay juez penal de garantía que le ponga límite. Y con estas tropas de ocupación en la calle, lo único que se consigue es instalar el temor, el terror, no la prevención, porque no previene absolutamente nada. Como dijo el doctor Rolón Luna, el Código Procesal Penal señala claramente cuáles son las circunstancias en que se puede hacer la inspección individual de personas y vehículos y la inspección colectiva de personas y vehículos. Y señala inclusive que cuando esas inspecciones colectivas se realizan en el marco de una investigación penal, se debe contar con la presencia y debe hacerse bajo la dirección del fiscal. Pero el fiscal por teléfono autoriza desde su casa o desde donde fuera y resulta que se legitiman y se convalidan todo tipo de atropellos. Doctor, si tuviéramos que dar un claro mensaje a la gente que mañana puede ser, yo digo víctima de una situación como esta, porque finalmente cuando me piden parar o llegan a un lugar, no es un organismo conocido en este tipo de procedimientos. Es novedoso el procedimiento de la SENAT y que llegue gente así. Yo no tengo ningún tipo de vínculo con la droga. Supongamos que yo estoy en esa estación de servicio y de repente llega la SENAT. Llegué ahí no para farrear siquiera, que podemos cuestionar y podemos decir, hasta puede llegar a ser peligroso. Yo fui a comprar con mi familia algo en esa estación de servicio. Llega la SENAT realizando un operativo como este, alteando a todos, diciendo manos arriba y todo el procedimiento que realiza en ese lugar. ¿Por qué tendría que perseguirme? ¿Cuál es el delito que se me está atribuyendo si yo salgo disparado, asustado de un lugar como ese? ¿Cuál sería la recomendación, doctor, a los ciudadanos en general? Yo soy del criterio, lo he sostenido desde hace tiempo, lo hemos evidenciado en aquel programa que hicimos cuando me detuvo la policía caminera. Hay que quedarse, hay que defender los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos colectivos de manera clara. Y si uno es víctima de abuso, bueno, tendrá que buscar la fórmula adecuada para la reparación del hecho. Pero correr no es la respuesta adecuada, porque eso legitima la posibilidad de que algún agente desequilibrado use el arma y termine lastimando o matando a la gente, como ha ocurrido ya en este país. Hace 2 años ha ocurrido en Encarnación que un agente de la policía caminera de un cintarazo mató a un motociclista. Hace 2 años y medio ha ocurrido en Villarrica que un agente de la Policía Nacional desenfundó el arma y mató a una persona porque eludió o pretendió eludir una barrera policial, y cuando lo detuvo lo hizo arrodillar y lo ejecutó. No hay que salir corriendo. Hay que quedarse y defender con argumentos los derechos individuales y colectivos. Quiero que vean las imágenes que vamos a compartir ahora. Esto era en Aratirí en particular. El procedimiento que se realizó llegando también de sorpresa y una cuestión que parece hasta de película. ¿Tenemos las imágenes listas? Vamos con eso.
sea, que coincide todo eso, pues a mí me sorprende todo lo que está pasando. ¿Vos sos paraguayo? Claro que sí, soy paraguayo. Es la primera vez que... La primera vez que me encuentro con eso, es la primera vez que estoy acá y la primera vez que me encuentro con esto. No sé. ¿Pero qué te parece el procedimiento? Bueno, me parece bien, es lo justo, ¿verdad? Bueno, si estamos hablando de una cosa que a que consista el tema de marihuana o personas que consuman marihuana y demás cosas, bueno, está bien, pero claro que me sorprende, me sorprende. Sí, pero de hecho que son una cosa que pasa, digamos que son la gente que viene acá, toma, pasa la noche, y sí, pero de hecho que no solamente a mi vehículo, a todos los vehículos que están acá le revisan. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Con todas las cosas que pasa acá en nuestro país, bueno, estoy de acuerdo con eso. Estaba mirando nomás las repercusiones a través del Twitter y veo un mensaje que envía Orly Aguirre que dice: desde hace años se viene instalando una política de sospecha hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Lo de la Senat es prueba de ello. Me parece que viene dentro de una línea que veníamos hablando ya hace un tiempo. Todos son sospechosos hasta que demuestren su inocencia. Francisco, yo reitero esto, porque te preguntaba hace rato y no tuve una respuesta. Una sola base legal que autorice este tipo de procedimientos. Una. ¿Cuál sería? Una sola base legal, Ministerio Público. Una norma, digo. Una norma. Bueno, como yo te digo, en cuestiones jurídicas poco nada es lo que yo puedo aportar a este debate, Santiago. Eso sí, lo que yo quería aclarar, hace rato quedó colgado este tema, de que el enfoque de la Senat es represivo. El enfoque de la Senat cambió hace tiempo. El enfoque de la Senat está centrado en lo que es la prevención del consumo y este tipo de actividades son complementos, pero hay que hacerlo. La prevención es lo principal, se debe trabajar para evitar que la población sana, los jóvenes sanos, caigan en el consumo de drogas. Pero ¿qué pasa con el problema instalado? Con el problema que ya está instalado en las calles. Entonces, como complemento a esas políticas de prevención, se realizan este tipo de actividades. Se realizan los procedimientos contra el microtráfico y se realizan las patrullas preventivas, que son estas. ¿Por qué preventivas? Porque lo que intentamos prevenir son los hechos ilícitos ligados al consumo de drogas. ¿Qué requisaron en estos operativos? En estos operativos, droga no mucho, marihuana pudieron ver una pequeña cantidad. ¿Cuánto es una pequeña cantidad? Estamos hablando creo de 6 gramos, pipas para el consumo de crack y otras drogas. Pero no es la incautación el objetivo principal de estos operativos. ¿Y cuál es? Es la prevención de los hechos ilícitos. Es evitar. O sea, no tienen otra forma de prevenir, no tienen otra forma de prevenir que no sea armar hasta los dientes a sus agentes, ir a atropellar un lugar, revisar los vehículos. No hay otra estrategia para revisar 6 gramos de droga. La prevención de otro tipo de delito no le corresponde a la Senat, le corresponde a la Policía Nacional. Es una función está ligado. No, pero otro tipo de delito. Pero hay muchos hechos punibles que están ligados a la droga. El homicidio está ligado a la droga, pero tampoco es un tema que le interesa a la Senat por las leyes que regulan su funcionamiento. Yo le voy a aclarar una cosa. Dice el artículo 181 del Código Procesal Penal. La policía, dejemos de lado la individualización del órgano competente, podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que haya motivos suficientes para suponer que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. ¿Cuál es el motivo suficiente que se invocara? Aparte del caso que mencionó de aquel que quiso fugarse, que quiso huir, que atropelló ¿cuáles son los motivos suficientes para realizar la inspección de todos esos vehículos que finalmente inspeccionaron? La realización de estos procedimientos. No, el motivo suficiente que la ley exige, la razón. Uno de los motivos suficientes. No, en el caso específico, la ley reclama que en cada caso mi amigo, específico, el lugar. No, yo no soy su amigo. El lugar del procedimiento es un lugar denunciado. Podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que haya motivos suficientes para suponer que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. Esa persona en particular, ¿qué motivo dio para hacer suponer que ocultaba un objeto relacionado con un hecho punible? Ninguno. Usted y yo sabemos que ninguno.
No vayamos pues a plantear un discurso genérico, teórico, para disfrazar lo que realmente es salir con tropas de ocupación a la calle y procurar instalar el temor. Y no es con temor que van a evitar el tráfico de drogas, sino con acciones concretas. Yo no soy quien para dirigir la política del gobierno en materia de combate a las drogas, pero sí soy la persona autorizada para decirles hasta acá pueden llegar, porque a partir de acá están mis derechos y están violando derechos ciudadanos. Eso es grave. Francisco. No, ¿y qué plantea usted entonces? Como respuesta a este pedido, Pero hagan a esta bien las desesperación de la cosas. población. ¿Qué Pero hagan plantea? bien las cosas. ¿Cómo Respeten hacemos? la ley. Yo no soy especialista. Se supone que millones de dólares se invierten en la formación del personal de la Senado. Si estos procedimientos no hubieran sido analizados previamente, no se iban a autorizar. Estos procedimientos tienen como objetivo prevenir. Estos procedimientos que arrojan como saldo 6 gramos de marihuana y unas cuantas pipas para consumir crack. Necesitamos controlar, necesitamos seamos serios. ocuparlos, recuperar los espacios públicos. Pero ¿cómo se recuperan los espacios públicos? ¿Militarizando las calles? Esa no es la labor de la Senado, esa es la labor de la policía. Acá hay una cuestión, señor director de comunicación, que es muy importante y que yo no la quiero sacar en ningún momento de la mesa, y que es la cuestión que tiene que ver con los actos de los funcionarios públicos, que son siempre actos causados y que tienen que estar basados estrictamente en el principio de legalidad. Si el funcionario no tiene competencia para hacer un acto, no lo puede realizar. Si el acto no lo puede realizar, por más que tenga competencia, no lo realiza. Que hay un problema de base legal. Usted no puede, ni aunque vengan 10 asesores jurídicos de la Senado, no van a poder contestar, porque en el marco que rige en nuestro país, la Senado no está facultada para hacer lo que está haciendo, más allá de que se extralimite o no en cuanto a lo que dice el Código Procesal Penal, que hay que remarcar claramente, se refiere a la policía, así como el artículo 172 de la Constitución dice: Fuerza Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de la Nación. El poder de policía, o sea, esa actividad del Estado que está llamada a limitar y afectar la libertad individual para promover la convivencia ciudadana, para prevenir delitos, para reprimir delitos, en cualquier sistema democrático, en cualquier república, es una actividad que está regulada constitucionalmente y legalmente. No puede estar regulada por decreto y no existe la posibilidad de justificar esta actuación de la Senat desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. Simplemente no pueden hacer. El artículo 1, y reitero esto, la ley 108/92 dice: coordinar la labor de los entes gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en programas de represión y prevención del narcotráfico. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y no salir, y es una pregunta que me gustaría que me contesten, vestidos como si estuvieran en Afganistán. ¿Cuál es el sentido? Y usted mencionó algo, es el lugar. Ustedes están estigmatizando a personas por el lugar en donde están. Y después dice en otro momento: no tenemos como objetivo incautar droga. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Patrullar, esa es una función policial. Acá hay que revisar profundamente el sesgo que está tomando la Senat como institución que se ha militarizado sin tener facultades constitucionales y legales. El tema normativo es importante. Quien no puede hacer algo según la ley, no lo puede hacer. Eso no se discute. Acá no podemos discutir eso porque eso está fuera de discusión. Vamos a hacer la pausa, pero antes quiero que avancemos con Enrique. ¿Qué es lo que vamos a tener a la vuelta del corte? Mucha gente opinando a través del Twitter. Decíamos al inicio, hay gente que está a favor de estos procedimientos, hay gente que dice fantástico, súper bien, el conductor es una vergüenza que esté llamando a la gente a de alguna u otra forma reclamar este tipo de procedimientos. No hay ningún problema, pueden opinar lo que quieran, sean absolutamente libres, el debate finalmente me parece enriquecedor. Enrique, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar a la vuelta de la pausa? Estos procedimientos, Santiago, son ilegales e inconstitucionales de todo punto de vista. Vamos a partir desde el comienzo para mostrar un poco a la gente cuáles son sus derechos ante estos procedimientos. Vamos a hablar desde la presunción de inocencia. Usted vio en algunas imágenes en los que algunos de los agentes de la Senat hasta sacaban a la gente que estaba alrededor de los autos. Hasta eso fue ilegal porque la ley exige, la Constitución exige que haya testigos ante estos procedimientos. A la vuelta de la pausa le vamos a mostrar los artículos constitucionales y los artículos del Código Procesal Penal que son violados en estas redadas de la Senat. Esto a la vuelta de la pausa.
Continuamos, 22 con 7 minutos. No puedo atender el teléfono en este momento. Si el ministro de la Senat quiere hablar al aire, por favor le llaman y hablamos con él al aire con muchísimo gusto. Pero no puedo atender el teléfono en este momento porque estamos al aire. Así que con muchísimo gusto, si Luis Alberto Rojas, el ministro de la Senat, quiere hablar, que por favor la producción le llame y conversemos. ¿Por qué no se puede hacer esto? No es por una cuestión antojadiza ni del conductor del programa, ni del doctor Vasconcelos, ni de Rolón Luna. Queremos compartir con ustedes la ley. Me decía alguien recién, un amigo, Juan Cebonini, me decía lo que tendríamos que debatir es si el Código Penal se adapta a nuestra realidad. A lo que le respondía, mientras debatamos eso, que me parece absolutamente genuino, no podemos violarlo. Tenemos que respetarlo necesariamente. Enrique, ¿qué dice la ley con respecto a esto? ¿Qué es lo que dice la norma? Porque finalmente nosotros podemos creer un montón de cosas, pero lo que dice la ley me parece una cuestión irrebatible. Totalmente. Mira que Santiago, que en estos días se habla mucho de la reforma constitucional, inclusive. Al reformar la Constitución tendremos nuevas reglas de juego. Sin embargo, mientras tenemos esta Constitución, hay que adaptarse a los procedimientos de esta Constitución, más allá de cualquier justificativo. Esto es lo que hay que respetar. Así que vamos a empezar a repasar algunos de los artículos constitucionales y también del Código Procesal Penal. Fíjense, partimos de lo inicial. El artículo 17, que habla de los derechos procesales, dice: en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a, y en el número 1 dice que sea presumida su inocencia, lo que significa que en ningún caso vos tenés que estar demostrando que sos inocente. Vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario, salvo que haya indicios, haya una imputación de por medio, entonces ahí se te puede buscar pruebas, pero vos no podés estar, no se te puede parar y vos tenés que demostrar tu inocencia para después continuar con tu libre tránsito. Vamos a seguir repasando otros artículos constitucionales. Lo primero que se violó en esto es la presunción de inocencia. El artículo 18 dice: de las restricciones de la declaración, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien esté unida de hecho, ni contra sus parientes, después aplica el grado de parentesco. Es decir, la Constitución te prohíbe a declarar en contra tuya. Sin embargo, en una barrera vos tenés que estar dando explicaciones sobre tu situación legal, vos tenés que estar demostrando que vos sos inocente. Ellas están violando dos artículos constitucionales. Pasemos al siguiente, y mencionó el doctor Vasconcelos en algún momento también, lo que tiene que ver con el artículo 33, el derecho a la intimidad, derecho del que tanto se ha debatido para otros temas, sin embargo también se adapta a este caso, y dice: la intimidad personal y familiar, así como el resto de la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de autoridad pública. Y al final agrega: se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad, de la imagen privada de las personas. Cuando revisan tu auto, cuando revisaban, como veíamos en las imágenes, tus bolsillos, cuando venía uno de estos agentes uniformados, decía: váyase a un costado, vamos a revisarle, le revisaban las ropas, le sacaban la campera, revisaban el portabulto de tu auto, estaban violando tu derecho a la intimidad, violando el artículo constitucional. Y peor aún, porque ni siquiera son autoridades que están autorizadas en todo caso a revisar estos procedimientos, y vamos a ver en las siguientes placas cuando sigamos repasando esto. Vamos al siguiente artículo, pero ahora pasamos al Código Procesal Penal. El artículo 179, que habla de la inspección de personas. La policía podrá realizar la requisa personal siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias o lleva adheridas externamente a su cuerpo objetos relacionados con el hecho punible. No hablan con un hecho punible, hablan con el hecho punible por el cual ese hombre está sospechado por algo. Tener aparentemente una pulsera con los colores de Jamaica o tener tatuajes en el cuerpo aparentemente autoriza este procedimiento, según la interpretación que podríamos darle después de ver las imágenes. Continúa el artículo 179. Antes de proceder a la requisa, deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándole a exhibir el objeto. Esa es la primera parte después de haber, bueno, este es un sospechoso, tal hecho punible se generó. Cosa que registramos no ocurrió en el procedimiento. Pero absolutamente, en el material que vimos que revisaba el auto de esa persona le decía: vos casi me atropellaste, y por eso estamos a revisar. Y empieza a revisar su portabulto y compañía. Sin embargo, según lo que dice el Código Procesal Penal, tenía que haber algún indicio de que él tenía algo con él, se estaba buscando, justo hubo un asalto a 2 cuadras allí, y se vio a un sospechoso con un color rubio y gordo. Entonces él estaba buscando a un hombre con esas características físicas, entonces justo pasa un hombre con esas características, ahí
se lo invita a primero a entregar el objeto en cuestión, ya que hay un hecho punible buscado. No se puede hacer al azar, y eso dice claramente este artículo, que además agrega en un siguiente párrafo, dice: la advertencia y la inspección se realizarán en presencia de 2 testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Bajo esas formalidades se elaborará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura. Fíjense todos los procedimientos que dicen. Nosotros, ¿qué veíamos? Primero, que venían los agentes, agarraban a una persona y veíamos como con la linterna le decía, váyase para allá. Y le estaba sacando a los testigos que querían filmar con sus celulares, o vamos a ver también en un material próximamente, uno de los videos en los que uno de los agentes le dice, prohibido filmar, le dice a una de las personas que estaba tratando de filmar. Echan a la gente que estaba allí. Sin embargo, el Código Procesal dice que tiene que haber testigos. Los agentes deberían llamar a personas para poder hacer las verificaciones, en vez de estar echando a gente del lugar. Enrique, es lo que indica el artículo, Santiago. Me parece que todo lo que compartimos marca claramente qué es lo que dice la normativa. Está en línea con nosotros Luis Alberto Rojas, el titular de la Senat en este momento. Luis Alberto, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Luis, ¿me estás escuchando, director? Luis Alberto Rojas, buenas noches. Vamos a recuperar el contacto con él en un momento más. ¿Tenemos algo más, Enrique? Vamos a pasar al siguiente artículo del Código Procesal Penal. Veíamos recién el 179, vamos al 180 y seguimos repasando normativa por normativa que son violadas en estos procedimientos de la Senat. Las requisas se practicarán separadamente respetando el pudor de las personas. La inspección a una persona será practicada por otra de su mismo sexo. Nosotros veíamos a un agente hombre que estaba revisando a una mujer anteriormente. Eso también es ilegal. Una mujer tiene que revisar a una mujer y un hombre a un hombre. Según que había mujeres en el procedimiento de la Senat. Totalmente. También. La inspección se hará constar en acta que firmará el requisado. Si así no lo hiciese, se consignará a la causa. Es decir, tiene que haber un acta y la persona que fue revisada tiene que firmar el acta, y si no quiere firmar se tiene que dejar constancia de por qué no quiso firmar. Ese es el procedimiento para cada caso. Veíamos claramente que eso no existía. Finalmente, Santiago, para cerrar esto, podemos pasar al siguiente artículo del Código Procesal Penal, el 181, que habla de la inspección de vehículos en particular. Dice: la policía podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que haya motivos suficientes para suponer que una persona oculta en él objetos relacionados con un hecho punible. Se realizará el mismo procedimiento y se cumplirán las mismas formalidades previstas para todas las inspecciones anteriores que hemos visto. Es decir, tiene que haber indicios de que algo está pasando y por ese motivo se tiene que hacer. Además, aclarando que veíamos claramente que solamente policías y militares pueden hacer estos procedimientos, sin embargo, los agentes de la Senat son agentes especiales. Me dice el doctor Juan Alberto Con Gallardo, las requisas realizadas por la Senat constituyen los hechos punibles de usurpación de funciones públicas y coacción grave. El director de la Senat está en línea con nosotros, Luis Alberto Rojas. Director, gracias por atendernos. Buenas noches. Bueno, esto está saliendo horrible, ¿eh? Está saliendo horrible. A ver si mejoramos eso, porque si no va a ser sumamente complicado poder comunicarnos con él. ¿Constituyen estos delitos usurpación de funciones públicas y coacción grave este tipo de procedimientos, doctor? También podría ser privación ilegítima de libertad en algunos casos, persecución de inocentes, que también está en el artículo 310. Acá, si vamos a tomar en serio esto, yo creo que algún fiscal debería pedir este video, ¿sí? Y investigar lo que ha ocurrido acá, porque este es un tema serio. Yo reitero nuevamente, cuando un funcionario no está facultado para realizar algo, ese acto es doblemente ilegal porque lo está haciendo en nombre del Estado, y el Estado paraguayo tiene responsabilidades ante los organismos internacionales por los convenios de acuerdo que ha firmado también. Esto del uso de la fuerza, que es lo que se llama en la ciencia política, se denomina poder de policía, está reservado para ciertos funcionarios que tienen que estar precisamente identificado, digo, institucionalmente, y eso tiene que estar en la norma constitucional y en la norma legal. En cualquier país democrático, una república, quienes hacen uso de la fuerza están identificados constitucionalmente o por su defecto, en su defecto, mejor dicho, en la norma jurídica. No como en este caso, donde no hay un solo artículo de la Constitución o de la ley que nos digan que se puede hacer esto. Es como si yo saliera también, que soy comisionado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, me armara y saliera a hacer requisa. Dejemos en claro también algo. Yo creo que, y esto para que nadie lleve el debate hacia otro lugar, yo creo que nadie en su sano juicio puede decir no combatamos los delitos. Eso es estúpido. Y quien lo quiera llevar por ese camino definitivamente es un imbécil.
Estamos hablando de combatir a partir de las prerrogativas que uno tenga para hacerlo. Pongamos un ejemplo. Hay narcotraficantes que ingresaron a Hamburgo y Villaroga. Hay gente que opera con el narcotráfico desde la Senat, sospechados dentro mismo, decía Luis Alberto Rojas, con vínculos con el narcotráfico dentro de la Senat. Hay gente que opera con el narcotráfico desde las cárceles. Y hay un montón de formas de combatir a esa gente en particular. Hay gente que tiene sospechas de vínculos con el narcotráfico y tiene o tuvo candidaturas políticas en las últimas internas del Partido Colorado y seguro que de los demás partidos también. O sea, hay narcoavionetas que fueron incautadas por organismos de seguridad, pero hasta hoy no conocemos quiénes son sus propietarios. Ahí es donde se tiene que ver el combate a las drogas en realidad y sobre todo teniendo elementos fundados a la hora de hacer un procedimiento. No vulnerando ningún... Yo creo que nadie en su sano juicio se puede oponer a la lucha frontal ante el delito. Pero para eso la Constitución da un marco de cómo se debe hacer, sobre todo protegiendo a los ciudadanos en sus derechos. Tercer intento, probemos nuevamente con el director de la Senat, Luis Alberto Rojas. Luis Alberto, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Te escucho, Santiago, te escucho. Ahí está. Gracias por atendernos. No, por favor, lastimosamente, Santiago, no sabía del tenor del programa tuyo. Llegué del norte, yo sé no le gusta el norte ahí al doctor Luna, pero llegué del norte y aproveché para pasarlo a la familia, llegué hoy. Sí. Me estoy enterando de un montón de cosas por lo que estoy viendo acá en tu programa. ¿De qué te enteras? Quiero dejar en claro lo siguiente. En derecho, pues todo es opinable y debatible. Y luego del trabajo que presentó el doctor Luna con su colega Orrego y bueno, miembro de la comisión, yo puedo decir lo siguiente. La Constitución Nacional le obliga al Estado a organizarse, reprimir el narcotráfico, tratar y prevenir. El Estado se organiza y crea la Senat, ¿ok? Hay una ley de drogas respecto a la ley 1340. La Constitución Nacional habla de las fuerzas públicas y dice claramente son fuerzas públicas la policía, la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Luego dice, la ley podrá crear cuerpos de policía independientes, sea esto el orden municipal o de los otros poderes del Estado. Otros poderes. Entonces, Policía judicial. la Senat, le guste o no le guste al doctor, judicial. es un cuerpo policial independiente, diferente a la Policía Nacional y a las fuerzas públicas, que se encarga de aplicar la ley 1340. Ahora, para no entrar en muchos debates al respecto, me gustaría realmente, si hubiese sabido cuál era el objetivo final del programa, porque te escucho hablar, Santiago, sí. Estás hablando del análisis de la política antidrogas y un montón de cosas. Sí. Creo que no es el momento, el representante del Senat es el director de comunicación social. Si hubiese tenido yo la información de que iba a estar el doctor Luna, conociendo los trabajos que está haciendo, hubiese estado presente. Si quiere viene el próximo domingo con muchísimo gusto, doctor, y lo volvemos a invitar al doctor Luna y lo invitamos al doctor Vasconcelos. A debatir seriamente. Por acá pues parece que si bien hay que tener en cuenta que sí a la Senat le falta una ley orgánica que está en el anteproyecto trabajado, creemos nosotros que estamos convencidos, así como el doctor Luna cree lo contrario, estamos convencidos que la Senat está facultada a realizar todas las tareas que realiza. La ley 1340 habla de tareas muy específicas como la de agente encubierto, entrega vigilada, que solamente la Senat puede realizar, habla de las intercepciones telefónicas también. Entonces, yo te pido, le exoneras al director de comunicación social de esas preguntas muy pesadas ahí, y porque obviamente no es el vocero director adecuado para este tipo de actividades. Para este tipo de programas, si hubiésemos sabido, te aseguro que
iba a hacer lo imposible para estar presente yo y nuestros asesores jurídicos. Director, el domingo con muchísimo gusto ya hacemos pública la invitación, lo queremos tener aquí para volver a debatir y le invito también al doctor Luna y al doctor Vasconcelos. Ustedes o vos como director de la Senat, ¿suscribís, reivindicás, apoyás plenamente este tipo de procedimientos que estábamos viendo de las patrullas que se realizaron el fin de semana, por ejemplo, director? Bueno, yo soy ministro de la Senat, soy el responsable de la Senat, tanto en el área de prevención como de represión, en toda la institución Senat. Sí. Hay un director de operaciones, que es el que se encarga de la planificación de operaciones de este tipo. Hay un director general también. Yo recibo reportes de actividades así, pero no estoy muy empapado de exactamente qué tipo de procedimiento se realizó. ¿Pero viste este procedimiento al aire en Canal 13? No lo he visto todo, porque me llamaron acá por teléfono, entonces unos amigos que vean el programa, no pude ver todo le escuché al doctor Luna decir lo mismo de siempre, y más que eso, no. Ahora, hay dentro de lo que es la estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico, del nuevo enfoque, el nuevo criterio que tenemos como Estado. En la mayor ofensiva que se realizó contra el narcotráfico es entender que el narcotráfico es negocio y atacar a la estructura financiera para desarticular la estructura criminal. No es un fin último la incautación de la sustancia. Eso no significa que termine la organización criminal de operar. Ahora, dentro de lo que de las actividades propias de las unidades especiales de reducción del microtráfico, es el combate a los focos de distribución, y sí hay patrullas preventivas de zonas rojas, consideradas como tales, por la existencia de focos de distribución en esos lugares. Ministro. Y eso se encarga toda una unidad especial de reducción del microtráfico. Ministro, ¿y estas patrullas están habilitadas a salir armadas a las calles y a pedir, sin orden judicial alguna, a la gente que se deje de alguna manera inspeccionar, mirar sus vehículos, ver qué tienen dentro? Pero la requisa está claramente en el Código Procesal Penal. Pero a partir de la persecución de un delito en particular, no se ministro. puede requisar un vehículo sin la presencia de los dos testigos que exige la ley y sin el consentimiento del propietario. ¿Sin una orden o sin que exista una sospecha fundada a partir de la cual se persigue un delito en particular? Pues, en una zona roja de distribución. Mira, te hablo no viendo todo el programa, ¿verdad? No sé los detalles de lo que pasó. En las zonas rojas, las zonas de distribución de drogas, se realizan esta patrulla con la comunicación oficial por escrito al fiscal antidrogas de turno. O sea, ministro, generalmente suelen acompañar o el fiscal o el asistente fiscal. Generalmente. Ministro, en zonas rojas se parte de que todos son sospechosos, se parte de esa premisa que en zonas rojas todos son sospechosos y eso habilita hacer estos procedimientos. La presunción de inocencia, Santiago, es una garantía constitucional, ¿verdad? Que no debe ser violada. Los controles no pueden ser controles invasivos que no respeten la privacidad y que necesariamente requieren el consentimiento del propietario, salvo orden judicial mediante. Bueno, es justamente eso lo que estamos debatiendo y me parece que sería absolutamente oportuno tenerte el próximo domingo aquí, ministro, y poder hablar con respecto a este tema. Te comprometemos ya el estar con nosotros. Van a estar también el doctor Vasconcelos y el doctor Rolón Luna, si es que no tienen alguna objeción con relación a eso. Por favor, el doctor Luna fue el gran defensor del norte y el gran perseguidor de la Senat. ¿Verdad? Que creo que le sobra tiempo al doctor para los tratados, esto que suele escribir. Y me gustaría debatir con él. Bueno, director, ministro, gracias por atendernos. El ministro de la Senat, Luis Rojas. Un par de cosas. Sí. De las varias cosas que dijo el ministro Rojas. Una, dice que yo digo lo mismo de siempre. Bueno, soy una persona coherente, entonces ese documento, que es parte de una institución en la que yo trabajo, lo sostuve y lo sostengo, hasta en la coma. Dos,
no soy yo quien dice eso, es una institución pública que se llama Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y cuya misión, por lo visto, el ministro Rojas desconoce, porque lo nuestro es justamente abordar estos temas. Y me alegra que diga que es un tratado, porque realmente es un trabajo prolijo, fruto de varios meses de investigación, que tiene fuentes, que analiza disposiciones internacionales, buenas prácticas de Naciones Unidas y todo el andamiaje legal paraguayo. Entonces está muy fundamentado. Yo podría venir dormido a discutir ese tema y no lo estoy haciendo porque sea pedante ni mucho menos, simplemente porque eso no ha sido refutado hasta ahora. Yo quiero preguntarle por qué hasta ahora no nos contestaron este informe, por ejemplo. Pero dejando de lado eso, hizo unas insinuaciones sobre la cuestión de la zona norte y defensor del norte, no sé qué quiso decir. Me gustaría que me diga directamente qué es lo que piensa con respecto a eso. Nosotros somos, y eso es lo que hay que entender, y quiero que el ministro Rojas entienda bien esto. En Paraguay hay 25.000 policías, creo que 10.000 integrantes de las Fuerzas Armadas, no sé cuántos integrantes tiene la Senat. Están no sé cuántos guardiacárceles en el país, después agentes fiscales y jueces. Todas esas personas son funcionarios que se encargan de perseguir delitos y se encargan de hacer la tarea de afectación de derechos individuales. Si a toda esa gente nadie le controla, estaríamos en presencia de un ámbito no republicano. Entonces tienen que entenderse que a toda esa gente que es parte del aparato punitivo del Estado, que es parte de ese ámbito de donde se restringen derechos individuales, se los tiene que controlar con la Constitución y la ley en la mano. Y eso es algo que en las democracias se entiende y se comprende perfectamente. Y el MNP es una institución pública que tiene esa única, a mí me pagan el salario para eso, ¿sí? Y tengo tiempo para hacer esto justamente porque eso es lo que yo tengo que hacer. No sé qué quiso decir, me gustaría que me diga directamente. ¿El domingo es una oportunidad? El domingo puede ser, no hay ningún problema, pero esas insinuaciones no aportan. Pero discutamos sobre esa cuestión que tiene que ver con el marco legal, el principio de legalidad, y después también bajemos a lo que también se discutió acá, que tiene que ver el cómo se hace. Doctor, gracias por acompañarnos. A usted. Muy amable. Doctor Vasconcelos. Más asustado de lo que vine. Realmente me asusta que se instalen este tipo de procedimientos. Coincido contigo lo que señalabas al inicio del programa. El día de mañana no nos tiene que llamar la atención de que el Ministerio de Salud cree brigadas policiales para buscar medicina vencida, medicina adulterada en nuestros domicilios, o que el Ministerio de Industria y Comercio a través de la aduana vaya a solicitar el allanamiento de nuestra casa en la búsqueda de productos de contrabando o falsificados. Es decir, la instalación de un sistema de bajo eso es lo más grave, bajo el argumento de que se pretende la prevención del delito, se instala un sistema policíaco, un Estado policíaco, que lo que hace es precisamente todo lo contrario. Nada previene, sino que reprime. Busca el motivo, la ocasión y el momento adecuado para reprimir. A mí me parece fenómeno que se instalen mecanismos de prevención. Me parece fenómeno que se realice la represión de los hechos punibles, de todos los hechos punibles, desde aquel que maneja alcoholizado hasta aquel que trafica con algún tipo de droga, pero en el marco de la ley. Porque si es que nosotros nos olvidamos de la ley, nos va a pasar lo que ha pasado en el pasado. Como decía un informe sobre el resultado de lo ocurrido en la Argentina en la época del proceso, allá donde callan las leyes, hablan las armas. Y no importa si las armas están en poder del Estado o están en poder de la sociedad. Nosotros tenemos que mantener viva la ley y tenemos que hacerla hablar en todos los casos. Por eso estoy acá y voy a estar el domingo próximo si es que es conveniente mi presencia. Gracias, doctor, por acompañarnos. Francisco. Bueno, convencido de que este tipo de tareas de prevención, patrullas preventivas, son en beneficio de la sociedad, de la ciudadanía en general, y esperemos que este debate continúe el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Francisco Ayala de la Senat compartiendo con nosotros. Hacemos la